Comenzamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Ya más o menos las fui viendo a todas, pero yo les traje hoy una primera parte del material. Lo que yo traje, voy repartiendo para que ya vayan teniendo. Esperen que traigo un poco para ir entrando en la figura de Julio Castro, y más importante todavía en su pensamiento, ¿no? Traje dos cositas que pueden ayudar. Una especie de cronología de los principales momentos de su vida y obra, y una selección, pero muy general, de algunos fragmentos de obras de él, ¿no? De la obra de él. Bueno, dejo por acá. Bueno, igual quedan más allá arriba, cualquier cosa. Lo que yo les traje, les decía, es una cronología de su vida, bueno, desde 1908 que nace, algunas de sus actividades, la publicación de algunos de sus trabajos más conocidos, el analfabetismo, el banco fijo y la mesa colectiva, la escuela rural en el Uruguay, algunos datos sobre su actuación en los distintos congresos nacionales de maestros de escuela rural, su participación en las misiones sociopedagógicas, después parte de su actividad también fuera del país, que fue muy importante. Dirigió CREFAL, que fue un organismo creado por la UNESCO, fue llamado también en el 66 por la UNESCO como asesor, en fin, una serie de datos hasta el año 77 en que a los 68 años de edad es secuestrado y después desaparece, ¿no? Bueno, y luego traje alguna selección de fragmentos. Los que les voy a traer el próximo encuentro es una lista de material bibliográfico por aquellos que tengan interés en leer algo o empezar a leer algo más sobre Julio Castro. Bueno, confieso que lo confieso con honestidad, yo creí que sabía algo de Julio Castro, y cuando empecé a leer para este evento, primero para el artículo que me pidió que hacer, y ahora me di cuenta que no conocía a Julio Castro, que lo empecé a conocer ahora, y descubrí realmente una figura impresionante, ¿no? Formó parte de aquella generación brillante que tuvo el país en materia de docente, pero además yo no sé, acá somos todos muy jóvenes, así que ninguno tuvo el privilegio de conocerlo personalmente, ¿no? De manera que todos los datos y todo el análisis del pensamiento que hago me baso fundamentalmente en sus obras, o parte de sus obras, la multiplicidad de artículos que publicó en distintos ámbitos, y en las referencias de quienes los conocieron, ¿no? Y fundamentalmente de Miguel Soler, que en muchísimas oportunidades ha escrito sobre la personalidad y sobre el pensamiento. Así que esas serían mis principales fuentes de información. Ahora, definir la personalidad de Julio Castro es difícil cuando uno no lo conoció. O sea que uno puede hacer una interpretación a partir de su obra, ¿no? Sin duda que fue, desde el punto de vista de su personalidad, un individuo absolutamente polifacético, ¿no? Por eso es tan difícil de abordarlo. Fue maestro, fue educador, primero que nada. Fue maestro, fue director de escuela, fue inspector. Fue periodista, muy intensa fue su actividad periodística, fue columnista permanente del semanario Marcha, fue director responsable de Marcha, y fue una actividad que él además desarrolló con la misma intensidad que la docencia. Es más, encaraba el periodismo como una actividad docente. Tuvo además una importantísima actividad a nivel gremial, de manera entonces que esa multiplicidad de escenarios en los que actuó resulta difícil a la hora de tratar de empezar a unificar aspectos de su pensamiento. Bueno, sin duda que lo que me resultó más difícil de analizar de Julio Castro fue su personalidad, al no haberlo conocido. Pero todos los que lo conocieron destacan dos características fundamentales, coinciden, ¿no?
su enorme condición humana. Hay un artículo que para la próxima les traigo especificado, hay un artículo publicado en la revista Quehacer Educativo de Alfredo Gadino, en un homenaje que le hace a Julio Castro, que, bueno, que señala ese aspecto. Bueno, sin duda Miguel Soler también lo menciona como un aspecto muy sobresaliente de su personalidad. Una enorme condición humana y además un enorme humanitarismo, un humanitarismo que yo diría realista, porque si algo se caracteriza el pensamiento de Julio Castro es que la realidad era su punto de partida y su punto de llegada. Es decir, el pensamiento de él parte siempre de la realidad y llega a la realidad, y a la realidad social. Esa, sin duda, que es un aspecto dominante en toda la obra de él, y en toda su actividad, como periodista y como docente. Pero además, desde el punto de vista pedagógico, yo lo defino como un precursor con mucho de fundador. Porque sin duda que fue Julio Castro el que funda a nivel del pensamiento pedagógico nacional lo que podríamos llamar una pedagogía social. El ubicar el hecho y el proceso educativo en el campo específico de la sociedad y sus problemas, fue realmente él el que lo inició. Por eso digo que es un precursor con mucho de fundador. Si podemos hablar de una pedagogía social nacional, tendríamos que remitirnos como punto de partida a Julio Castro. Y un poco en eso va a centrar la primera parte de este encuentro, en ver ese carácter de fundador de una pedagogía social nacional como elemento dominante. Bien, cuando yo hice el artículo para Quehacer, quise resumir en dos conceptos o en dos características la personalidad de Julio Castro. Lo definí, tomé como dos características muy representativas de su personalidad: el compromiso y la solidaridad. Es característica que se revela en toda su obra también, y hoy, cuando manejemos algunas lecturas de algunos trabajos de él, va a salir a luz inmediatamente esa actitud comprometida fundamentalmente con los más desposeídos. Sin duda que ese fue su gran compromiso. Bueno, toda su obra, tanto su obra pedagógica como su obra periodística, está cruzada por un lenguaje muy riguroso, muy severo y muy comprometido. Hay una verdadera militancia en el lenguaje de Julio Castro. Y eso se denota en la permanente denuncia en todos sus trabajos. Denuncia, por ejemplo, sus análisis sobre la situación socioeconómica y educativa de la campaña, o sus análisis sobre la situación de las sociedades latinoamericanas, la situación socioeconómica de Latinoamérica, todo lo que fue el fenómeno, sigue siendo el fenómeno del imperialismo norteamericano en América Latina, las repercusiones culturales que tuvo ese proceso. Bueno, son características que lo vemos en toda la obra de él, tanto en la obra pedagógica como en la obra periodística. Bien, dado la vastedad de puntos o de puertas por donde podemos entrar al pensamiento de Julio Castro, yo pensé como una posible estrategia de trabajo dividir un poco en dos etapas. La de hoy, dedicarla fundamentalmente al vínculo de Julio Castro con la educación rural, que fue un aspecto y una faceta muy importante de su vida, pero que quizás, como es la más conocida, se ha olvidado otros aspectos y otras reflexiones de Julio Castro sobre otras temáticas de la educación, como el tema de la laicidad, como el tema de la relación primaria-secundaria, en fin, otros aspectos. Entonces, en la segunda instancia que nos encontremos, abarcar esos otros aspectos de su pensamiento y de su obra. Bien, no sé cuál es la modalidad de trabajo que ustedes prefieren. Yo voy a comenzar un poco exponiendo, pero me interesa que frente a cualquier duda, una pregunta, una reflexión, me interrumpan sin ningún inconveniente, no tengo y así hacemos un poco más dinámico
a mí no me molesta moldarme al estilo de trabajo que vengan llevando desde en las charlas anteriores. Así que yo voy a comenzar con la exposición, y una exposición que va a estar basada mucho en algunas lecturas. Yo traje acá hecha alguna selección breve, ¿no? Porque me parece que mucho más de lo que yo puedo decir en algunas cosas es digamos, escuchar a Julio Castro, ¿no? Entonces, yo propongo esto: cuando me quieran interrumpir, sin ningún problema, me interrumpe. Bueno, el nombre de Julio Castro es sinónimo de educación rural en el Uruguay, y es sinónimo de la gran transformación casi revolucionaria que sufrió allá por la década del 40 la educación rural en el Uruguay, lo que Miguel Soler llama el movimiento en favor de la educación rural, porque realmente este proceso que vivió pedagógicamente el país en la década del 40 tuvo las características de un verdadero movimiento. Yo digo a veces que todo lo que fue ese proceso de la educación rural en el Uruguay es ya casi patrimonio nacional, ¿no? Porque se trató de un movimiento de características realmente muy peculiares, de manera que vamos a ir viendo paralelamente un poco lo que fue, a medida que vamos viendo a Julio Castro, lo que fue ese movimiento. Fue un movimiento realmente peculiar, único en América Latina, que sirvió además de modelo para el resto de América Latina. Las distintas instancias en que Julio Castro fue invitado por organismos internacionales a participar en experiencias de tipo educativo en comunidades rurales, en Ecuador, en Venezuela, en distintos lugares de Latinoamérica, se debió un poco a la particularidad de ese proceso que tuvo ese proceso en el Uruguay. Y entonces yo muchas veces me he preguntado ¿cuál fue la razón de esa originalidad? ¿Por qué fue un movimiento tan original? Creo en primer lugar que una razón de esa originalidad estuvo en que el movimiento se inició a partir de los maestros. Fueron los maestros los que iniciaron, a través de la denuncia de las condiciones en que se encontraba la escuela rural y el niño de la escuela rural. Ese fue el punto de partida. Creo que eso es un elemento, si nos ubicamos en la década del 30, cuando comenzó a tomar forma y a manifestarse claramente esas denuncias, bueno, ese es un hecho realmente original. La otra originalidad fue esa situación coyuntural que se dio, en la que actuaron, y que fue lo que le dio impulso al movimiento, esa actuación conjunta que tuvieron las autoridades de la educación de la época, las gremiales de la educación de la época, el Cuerpo Inspectivo Nacional y los maestros. Entonces actuaron conjuntamente. Cada uno hizo su aporte y colaboró a que este movimiento tomara las características y la forma que tuvo. Dice Miguel Soler en un trabajo que se llama La experiencia de la escuela rural en el Uruguay, dice: todo el proceso estuvo presidido por el principio de la más amplia participación y del más profundo respeto a las posiciones mayoritarias que adoptara el magisterio. Así fue hasta el final, y debe dejarse constancia de ello en homenaje a los gobernantes de aquellos años. Como ustedes saben, Miguel Soler fue protagonista directo de todo, como joven maestro rural, fue protagonista de todo este proceso. Pero quizás otra característica que para mí es lo que lo transforma en un movimiento realmente muy peculiar, es que no quedó solamente en el plano de la denuncia. Rápidamente de la denuncia se pasó a la propuesta, de la propuesta se pasó a la acción, con realizaciones muy concretas, y de esas realizaciones se hace elaboración teórica. Por eso constituye un ejemplo claro de creación de un pensamiento pedagógico nacional, con características propias, que no copia a ningún otro, que tiene la originalidad de responder a las necesidades puntuales que la educación rural necesitaba en aquellos años en el Uruguay. Creo que ahí, y esto es una opinión personal, ahí radica la gran originalidad de este movimiento.
Y en todo este proceso Julio Castro fue figura central. Vamos a ir viendo en la instancia de hoy cómo las ideas que vertebraron todo este movimiento fueron formuladas mayoritariamente por Julio Castro, o fue él por lo menos el que las inicia, ¿no? Bien, decíamos que la denuncia es el punto de partida. El escenario en el que todo este proceso se va a desarrollar y en el que Julio Castro va a actuar protagónicamente es el escenario de los años 30, 40 y 50 en el Uruguay. Un Uruguay muy añorado por la mayoría, ¿no? El Uruguay en el que, si bien se sentía todo el impacto de la crisis económica del año 29, que en el Uruguay, como en toda Latinoamérica, golpeó muy duramente, por otro lado se estaban haciendo fuertes avances en la consolidación de un modelo de Estado benefactor, un modelo de Estado benefactor que ya había comenzado a gestarse en el primer vallismo y que en la década del 40, con las condiciones que crea la Segunda Guerra Mundial, se fortalece, ¿verdad? Son los años del proteccionismo del Estado, son los años del gran impulso industrializador, son los años del enorme desarrollo de la legislación social y laboral, ¿verdad? Son los años que todos nuestros abuelos llamaron de las vacas gordas, ¿verdad? Porque todo esto iba acompañado de una importante entrada de divisas al país por las condiciones de comercio que la guerra generó. Entonces, fue en esos años que se da todo este proceso. Pero, curiosamente, mientras se vivía toda esta aparente prosperidad en el país, el campo había entrado en un proceso de estancamiento. La propia política económica que el vallismo había aplicado hacia el sector agropecuario, impulsando la industria, el impacto de la crisis del 29 hacía que el medio rural en general había entrado en una etapa de estancamiento económico, estancamiento social y estancamiento educativo. Como yo digo, nuestra campaña estaba en crisis, pero además era analfabeta. En esa época aparecen 3 trabajos que constituyen que hacen la principal pintura o denuncia de cuál era la situación que vivía la educación concretamente del medio rural. Uno es en el año 36 la publicación de la obra La enseñanza primaria en el medio rural de Agustín Ferreiro, que es un poco como punto de partida, ¿no? Y luego la publicación en el año 39 del trabajo de Julio Castro, El analfabetismo, trabajo con el que él logra el premio anual del entonces concurso de pedagogía que organizaba el Consejo de Educación Primaria. Y allí, en el año 39, con este trabajo Julio Castro obtiene el primer premio. Y al año siguiente, en el año 40, va a ser publicado este trabajo. Y luego, en el año 44, la publicación de otra de sus obras fundamentales en esta temática, que es La educación rural en el Uruguay. Bueno, en estos 3 trabajos se pone un poco a nivel de primer plano de la opinión pública y de la sociedad en su conjunto el tema de la problemática de la escuela rural. Concretamente, en el caso de los trabajos de Julio Castro, ¿qué vemos en ellos? Vemos una enorme profundidad de análisis. El trabajo del analfabetismo, que fue publicado por Anales, en aquel momento por los Anales de Instrucción Primaria, toda la primera parte, hay un verdadero estudio sociológico, con cuadros, con gráficas, con datos, en una época en que los estudios sociológicos no estaban tan desarrollados. Llama la atención la rigurosidad y la profundidad del análisis. Maneja datos, maneja cifras, pero además los analiza y además los interpreta. Y no los interpreta aisladamente, sino que los interpreta en su conjunto. Estamos hablando de una obra del año 39, de un trabajo del año 39. Es algo que lo que hoy aparece ya como bastante común en todo lo que es el análisis de la realidad educativa, que en el año 39 apareciera un trabajo tan completo, pero además con todas las dificultades que había en la época para recabar los datos. Él mismo señala allí que desde 1908 no se hacía un censo de las condiciones del medio rural en el país, por ejemplo.
Entonces, los datos de alguna manera se los procuró él por distintos mecanismos y hace realmente un estudio de una enorme profundidad. Bueno, ¿qué plantea en ese trabajo y en la educación rural en el Uruguay? Ubica la problemática de la educación rural en el contexto de la problemática económica del país. Y él denuncia lo que según su opinión eran los 3 más graves problemas que enfrentaba el medio rural desde el punto de vista económico y que repercutía directamente en lo educativo. El latifundio, estamos hablando en 1940 de que 4 millones de hectáreas estaban en manos de 900 personas. La práctica todavía, ya casi en la mitad del siglo XX, de un tipo de explotación ganadera extensiva, fomentada y favorecida por el latifundio, y la dicotomía existente, esa gran ruptura que existía entre Montevideo y la campaña. Esa dicotomía Montevideo-Campaña, él señala que es el macrocefalismo es un problema, dice él, estructural del país. Y de cómo ese macrocefalismo determinó todo un proceso de aculturación de la capital sobre el medio rural. En la selección de artículos que yo hice, en el que habla del analfabetismo, dice, el analfabetismo no es solo un problema cultural, es también una cuestión social, económica y política. Las clases cultas son ciudadanas, son las que legislan, gobiernan y orientan la vida política y cultural. El campo recibe y acepta lo que la capital ofrece. En una palabra, el Uruguay ha tenido un cerebro, Montevideo, y un organismo que responde a ese centro, la campaña. Realmente ese análisis de corte tan sociológico sobre el tema de la dicotomía Montevideo-Campaña resulta como absolutamente precursor para la época. Como ven ustedes, él ubica el analfabetismo también, este es otro aspecto absolutamente renovador que ya va perfilando lo que es después su pensamiento. La concepción del problema del analfabetismo no solo como un problema cultural y pedagógico, sino como un problema económico, político y social. Por lo cual él entendía, y lo sostuvo hasta el fin de sus días, de que abordar el tema del analfabetismo no podía ser hecho solo desde el campo pedagógico, que había que ser abordado desde el campo también económico, no podía pensarse en estrategias de abatimiento del analfabetismo sin pensar en transformaciones económicas y sociales. Él lo planteaba en general y particularmente para el medio rural. Otro tema muy fuertemente analizado por él en la escuela rural en el Uruguay es el tema del proceso de despoblamiento que vivía la campaña. Por ejemplo, dice entre otras cosas, esperen un poquito porque lo traje marcado, dice entre otras cosas, el mantenimiento casi inalterable de la estancia en cuanto a su carácter de explotación territorial extensiva, en contradicción con la evolución que ha sufrido desde el punto de vista de su estructura social, ha generado el problema de la dispersión de la población. Las gentes huyen del campo y el fenómeno se manifiesta en todas las esferas sociales. Los ricos lo hacen porque ya no es necesaria su presencia continua en la estancia para que ésta dé su habitual rendimiento. Las hijas, mujeres, y los hijos que siguen una carrera universitaria, los padres que al llegar a cierta edad se retiran del trabajo activo, van a vivir a Montevideo, dejando la propiedad en manos de asalariados. Pero los pobres también huyen. El pobre que vive de su trabajo, donde hace lo mismo, pues el campo ofrece la desocupación, mientras que en la ciudad hay posibilidades de trabajo, pueden trabajar también las mujeres, y no falta el amigo influyente que promete un empleo, que si no viene nunca, es por lo menos un motivo para ir allá a esperarlo. Además de la claridad, la agudeza con que observa. Si no dijéramos que esto de Julio Castro y que es del año 44, mucho de lo que dice tiene una vigencia impresionante, ¿no? Sin duda que era un agudísimo observador.
Bueno, denuncia toda la problemática del rancherío rural, que él dice que no solamente es grave el rancherío como foco de deterioro económico, de la miseria moral, de la miseria social que implica en sí el rancherío, sino que él dice que lo más alarmante del rancherío es cómo va creciendo. Y maneja cifras allí. Bien, luego entra en un análisis detallado de todo lo que es la situación del niño. Menciona, por ejemplo, aspectos vinculados concretamente a la situación educativa del niño del medio rural, la deserción y el fracaso. Solo la mitad de los que se inscribían en el primer año de escuelas rurales completaba el curso. El 58% de los niños de la escuela rural repetía. El trabajo infantil, la desnutrición, el analfabetismo por desuso, etc. Es imposible abarcar en el espacio de esta charla todos los aspectos que él analiza de la situación del medio rural. Sí. Tuve oportunidad de leer la primera de maestros de la escuela de Gesualdo. Era un diario de clase, ¿no? Y todo esto está registrado. Pero creo que Gesualdo se ubica como el centro de la denuncia. De la denuncia. Por eso digo... hacía crítica del supersol, crítica, creo que eso de haber incorporado al movimiento también los supersol. Sin duda, por eso el carácter de movimiento, porque en momentos distintos, pero como que había una especie de idea común, ¿no? Y todos veían la problemática rural desde una perspectiva bastante similar. Quizás lo que diferencia a Castro, en mi opinión, ¿no?, es la fuerza que le da él al contexto social. ¿Sí? El ubicar la problemática. nuevo curso para dar una oportunidad, porque no tenía oportunidad de Exacto. Hay una cantidad de situaciones. Claro, lo mismo que Agustín Ferreiro cuando él habla de la migración del campo, del éxodo del campo-ciudad como una problemática que por lo menos en aquella época, sin posibilidad de solución, y bueno, y en parte sigue hasta ahora, ¿no? El problema de los rancheríos la iglesia moría en corral abierto, ¿no? De los pueblos de la campaña. Abadí Soriano también estudia todo ese tema, y Julio Castro muchas veces cita datos que toma de... Abadí Soriano también, con un trabajo sobre la situación de la escuela rural, gana el concurso anual de pedagogía. Sí, eran espacios desde donde se iba generando todas estas ideas. Ahora, repito, es imposible abarcar en el espacio que tenemos la totalidad de temas que él analiza, y me interesa destacar la profundidad del análisis, ¿no? Eso es algo que llama la atención, la severidad de los juicios. Es categórico Julio Castro en los juicios. Y el compromiso personal, que él lo trasluce en todo lo que es la temática de la educación rural. Compromiso que va asociado un poco a su carácter de haber sido alumno de la escuela rural. Él nació en Florida, en la localidad de La Cruz, y asistió a la escuela rural. En la introducción del libro La escuela rural en el Uruguay, él dice, al final de la introducción: el que esto escribe fue hace ya tiempo, por cierto, niño del campo y alumno de escuela rural. Sintió en carne propia el resentimiento que va generando la escuela, resentimiento que hizo crisis cuando en la adolescencia se vio desplazado hacia la ciudad. Tal vez en el fondo de sí estén actuando todavía elementos recogidos en la dura experiencia de la adaptación que impuso aquel desplazamiento. Esos antecedentes y una constante preocupación en torno del problema lo sitúan en la posición de exponer cosas que por lo menos las sabe reales, porque fueron vividas, porque fueron y son experiencias. Por eso, si con este trabajo en algo contribuyera al justo enfoque del problema de la enseñanza rural, se consideraría satisfecho por haber pagado, en cierto modo, su deuda de solidaridad con los escolares rurales, a quienes perteneció, y con los maestros rurales, a quienes tanto admira y a quienes también tanto debe. Es decir, el tema del compromiso y de la solidaridad, ven ustedes que aparece permanentemente en todas sus ideas. Bien, vamos entonces
entrando entonces así a poder ir definiendo algunos aspectos que yo, en una suerte de sistematización, traté de hacer sobre cuáles serían las principales ideas o los conceptos centrales que definen el pensamiento pedagógico de Julio Castro. Y yo tomé 4, porque creo que son 4 ideas que aparecen sin duda en todo lo que es el movimiento de la educación rural, ¿no? Pero además en otras obras y análisis que él hace. La dimensión social del proceso educativo. Eso es, y ahora vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas. La concepción de la educación y la escuela como transformadores de la realidad social. La concepción de la educación como diferenciadora, la necesidad más bien de una educación diferenciadora para el medio rural. Y la concepción de la escuela rural en cuanto a características como una escuela socializadora, productiva y abierta a la comunidad. Son estas ideas, y yo todavía diría que de estas 4 ideas, que son totalmente evidentes en todo lo que fue sus análisis de la situación y sus propuestas para la escuela rural, yo diría que hay 2 de ellas que están presentes en todo su pensamiento. La dimensión social del proceso educativo y la concepción de la educación y la escuela como transformadores de la realidad social. Eso se evidencia en toda su obra. Y es ahí donde vamos a entrar a ver cuánto tiene de precursor y de fundador, como yo decía al comienzo. Bien, la dimensión social del proceso educativo. Esperen que tengo allá, vamos, ¿copiaron? Porque si no... Bueno, esta temática es recurrente en él, ¿no? Y lo vemos en su obra, lo vemos en su trabajo periodístico. Por eso yo digo que con él se funda la pedagogía social nacional. No es que otros no lo hubieran ya de alguna manera manejado. Lo que se destaca en Julio Castro es que no concibe analizar ningún aspecto educativo si no lo contextualizamos en el ámbito social que ese proceso educativo se genera. Bien, vamos a entrar con la primera de esas ideas, la dimensión social del proceso educativo. Bien, visualizó rápidamente, esperen que me pongo para acá porque así después quiero leerles una cosa, visualizó tempranamente que la relación miseria-analfabetismo como un problema estructural de todas las sociedades latinoamericanas, no solamente en el Uruguay. Existía en él la convicción, como yo puse acá, de que no puede haber transformación educativa que no se dé paralelamente a una transformación social. Por eso él entendía que, como les decía recién, que abordar la temática educativa implicaba necesariamente abordar la problemática social y que para analizarlas había que analizarlas conjuntamente. Él entendía que la sociedad, partía de la idea de que la sociedad no era una creación abstracta del intelecto humano, que la sociedad era algo muy vivo, muy complejo y muy cambiante. Y que me interesa detenerme en estos 2 conceptos últimos, ¿verdad? De que no puede haber transformación educativa que no implique una transformación social, y la idea de la sociedad como una entidad o una realidad viva, cambiante y compleja. Porque aquí yo me aventuro a hacer una afirmación, que soy aventurera en hacerla, pero que estoy convencida, de que encontramos ya en Julio Castro claras raíces de lo que luego va a ser el pensamiento crítico. En ese sentido es un absoluto precursor. Pero no solamente en el Uruguay, en América Latina. Esa concepción del proceso educativo como un proceso socialmente construido e históricamente enmarcado, que constituye uno de los baluartes de la visión crítica de la educación, aparece planteada con total claridad en Julio Castro. Por eso digo que soy una aventurera en hacer esta afirmación, pero estoy convencida que es así, que es un verdadero precursor a nivel de Latinoamérica de lo que fue luego, 30 años después,
uno de los pilares del análisis crítico de la educación. Esa relación directa entre educación y procesos sociales y la posibilidad de la educación de incidir en esos procesos sociales, de transformar la realidad social. En la escuela rural en el Uruguay, a mí me gusta siempre remitirme a él, porque no queden solamente con la interpretación que yo subjetivamente puedo hacer. Dice en la escuela rural en el Uruguay, dice, se verán retardadas las posibilidades de reforma si el medio social y económico existente no se transforman también. Hasta el presente la evolución sufrida por este no facilita la acción de la escuela rural y todo hace pensar, si se observa su evolución en líneas muy generales, que las resistencias del campo se van acentuando y haciendo más fuertes en vez de disminuir. Una revolución escolar no puede realizarse sin una revolución política y social que la imponga, y mucho más si se trata de una revolución escolar con contenidos sociales. Esta afirmación, cuya veracidad nadie discute, elimina de las posibilidades de los educadores la iniciativa revolucionaria, salvo, se entiende, los ensayos o posiciones de orden individual. Queda pues el otro camino, el de la transformación. Pero ¿cómo puede hacerse esta? Dice, todo proceso de transformación educacional tiene resistencias exteriores e interiores que vencer. O sea, que aparece muy claro, es consciente de que solo desde la educación se puede hacer el cambio social, pero que la educación puede contribuir a incidir directamente en la transformación social. Dice, la transformación, pues, eliminando las posibilidades revolucionarias que no dependen de factores que aquí se consideren, debe hacerse por la conquista pacífica. Dos modos hay, a su vez, a distinguir en esta transformación. Y él se inclina por lo que él llama la otra transformación sería la de atacar los puntos débiles de la resistencia. Allí donde se sabe de la existencia de un medio social propicio, fundar una escuela del tipo de la que se quiere implantar y poner a su frente un maestro que participe de los ideales reformistas. Su acción y su influencia traerán la transformación y con esta la irradiación reformista por centros esporádicos a todo el país. Tenía Julio Castro, que es contagiante en su lectura, una confianza total en la escuela como institución. Le asigna a la escuela, después cuando entremos a ver las características que él define para la escuela rural, lo vamos a ver un poco más detenidamente. Él entiende que la escuela es el gran instrumento desde lo educativo, de transformador de las condiciones sociales, fundamentalmente. Bueno, esta idea de dimensión social del proceso educativo fue, además de una idea central en él, la idea que vertebró todo el movimiento de la escuela rural. Yo les decía que es difícil entender alguna propuesta de Julio Castro sin ir viendo un poco paralelamente cómo se fue dando ese movimiento. Movimiento que tiene en el Congreso de Maestros de Piriápolis del año 49 su punto culminante, ¿verdad? Allí parece como que toma forma definitiva un nuevo modelo de escuela rural y un nuevo modelo de educación rural para el Uruguay. Pero para llegar a ese Congreso del 49 y la formación paralelamente ese mismo año del Instituto Normal Rural, fue muy largo el camino previo. Hubo en este proceso jalones muy importantes, es decir, no se hizo todo en el Congreso del 49. El Congreso del 49 de alguna manera le dio forma a una cantidad de ideas, de discusiones, y en un proceso que, como dice Miguel Soler, fue difícil. No había pensamiento pedagógico nacional muy desarrollado, y como que de alguna manera se marchó con avances y retrocesos, con discusiones que muchas veces fueron estériles, con otras que se dejaron de lado, discusiones que en su momento tendrían que haber sido mucho más fuertes en su atención. Es decir, fue un movimiento que costó, que llevó más de una década concretarlo, y que tuvo momentos importantes.
Un momento muy importante, es decir, el punto de partida fue en el año 1933, la convocatoria a un Congreso Nacional de Maestros. Y en ese Congreso Nacional de Maestros se aborda el tema de la educación rural. Ahí como que, si sumamos esa instancia en el año 33, sumado en el año 36 la obra de Ferreiro, los trabajos de Julio Castro en el 39, como que ahí como que se arrancó con la temática. Vino luego dos instancias que fueron muy importantes. La convocatoria por parte de la FAMU era la Federación de Asociaciones Magisteriales del Uruguay, el punto de partida de la FUM. Fue justamente en estos años que la FAMU se transforma en la Federación Uruguaya de Magisterio. La Federación de Asociaciones Magisteriales del Uruguay convoca en el año 44 a un Congreso de Maestros Rurales. Un congreso que va a sesionar en 2 etapas, en julio del 44 y en febrero del 45. Y en torno a estas 2 instancias, ahí quedan planteadas las temáticas que van a definir lo que va a ser después los lineamientos de la Escuela Rural Uruguaya. Quedaron planteados ya allí, sin resolver, en el plano exclusivo de la discusión. Y en ese mismo año 45 nace la primera misión sociopedagógica. Ven como que todo se fue dando como encadenado, ¿no? De manera que cuando se llega al 49 ya hay lineamientos o hay ideas, por lo menos ya definidas, en torno a la educación rural. Faltaba concretarlas, faltaba pulirlas, faltaba acordar. Porque sin duda que lo que hizo el Congreso del 49 fue acordar, porque había temáticas que Claro, pero eso fue fruto de un acuerdo porque había en torno a la educación rural posiciones muy encontradas, que ahora iremos viendo, ¿no? De la que Julio Castro es representante de una de esas posturas, ¿no? Pero había, respecto al tema de los fines y de las características que debía tener la educación rural, había posturas muy encontradas. Entonces el Congreso del 49 logró eso, ¿verdad? Logró los acuerdos, logró clarificar una cantidad de conceptos, pero esas ideas ya estaban gestadas. Y este Congreso organizado por la FAMU en el 44-45 fue un hito importante en la definición de lo que los maestros querían para la escuela rural, ¿no? ¿Fue solo de maestros rurales? De maestros rurales, el del 44-45 sí, el del 33 fue un Congreso Nacional de Maestros, el de Piriápolis también, escuela, claro, porque además en el 44 se fundan las primeras escuelas granjas, entonces el Congreso de Piriápolis fue de maestros rurales y de escuelas granjas. Sí, se focalizó toda la temática en el tema de la educación rural. Bien, decíamos que la dimensión social del proceso educativo aparece como una idea muy importante en Julio Castro, eje de todo su pensamiento, y se manifiesta en este proceso. Y yo cité, podría haber citado otros ejemplos, pero cité 2 ejemplos que me parecen representativos de cómo esta idea, muy impulsada por él, empieza a aparecer como vertebradora del movimiento. Una fue las conclusiones a las que llegó este Congreso del 44-45. En esas conclusiones se sostuvo con lo que se transformó en una conclusión que tuvo a lo largo de todo el proceso posterior la fuerza de una doctrina, que fue esta: la idea de que la principal problemática de la educación rural deriva de la irracional y regresiva estructura socioeconómica del medio. Esa idea se transformó en una idea con fuerza de doctrina. A partir de ahí se sostuvo en esa misma Congreso la urgente necesidad, y voy a leer textual sacado de los informes del Congreso, la urgente necesidad de limitar el latifundio y de la distribución de la tierra sobre el principio de la tierra es para quien la trabaja. Con lo cual terminaba el informe de una de las comisiones, que estuvo integrada por Julio Castro, esa comisión, la acción de la escuela
no adquirirá su verdadera significación ni alcanzará las proyecciones ambicionadas por los maestros mientras no se realice la reforma agraria que transforme nuestro actual régimen económico. Con esta declaración no solamente se estaba colocando de lleno y ya sin ninguna, apago un poquito, y ya sin ninguna posibilidad de vuelta atrás la temática educativa de la problemática de la educación rural en el contexto de la problemática económica y social, sino que además los maestros públicamente adoptaban una actitud de total militancia por el cambio social, ¿verdad? Es una declaración muy categórica, muy fuerte, con lo cual colocaba por lo menos a la mayor parte del magisterio nacional y particularmente al magisterio rural en una actitud de total militancia por el cambio social. Actitud que es un poco uno de los elementos característicos de todo el resto del proceso, ¿no? El otro ejemplo representativo de ese vínculo tan importante que Julio Castro le asignaba a la educación y al contexto social está en la propia esencia de las misiones sociopedagógicas. Ustedes recordarán que las misiones sociopedagógicas nacen en el año 45, nacen como iniciativa de los estudiantes, me traigo el papel porque acá tengo alguna lecturita para hacer, nace por iniciativa de los estudiantes magisteriales de Montevideo, y en esta iniciativa Julio Castro fue figura fundamental, fue un poco el alma mater de las misiones. Él era en ese momento docente de pedagogía y de filosofía de la educación en el Instituto Normal de Montevideo, y dentro del programa de pedagogía existía un punto que era el análisis de la experiencia de las misiones culturales mexicanas y de las misiones pedagógicas españolas que se llevaron a cabo en época de la República Española. Eran temas de estudio, como experiencias, ¿no? De ahí nace un poco la idea, ¿no? Un poco en instancia de entusiasmo que los que participaron en las primeras, por lo menos, misiones señalan que Julio Castro fue muy entusiasta en esta idea. Se proyecta entonces la primera misión sociopedagógica a Caraguatá, en una zona de rancheríos rurales en el departamento de Tacuarembó. Ahora, sin duda que la fuente de inspiración fueron esas experiencias mexicanas y españolas, pero las misiones pedagógicas uruguayas tuvieron un carácter diferente, que fue a instancia de Julio Castro. Él insistía en que debían de tener un contenido social. Por eso se llamaron misiones sociopedagógicas. No fueron ni exclusivamente culturales, como eran las mexicanas, ni exclusivamente pedagógicas, como eran las españolas. Si bien tomaron o fueron fuente de inspiración, las misiones que se realizaron en el país tuvieron un carácter propio, eran sociopedagógicas. Él entendía que la misión tenía que tener un triple objetivo social. Un primer objetivo social que era actuar sobre el medio elegido, pero actuar no solamente analizando y teóricamente sobre la realidad que se veía, recabando datos, no sé si ustedes saben cómo funcionaban las misiones, tenían toda una rutina de trabajo. Generalmente se realizaban en los periodos de vacaciones, por lo menos las primeras, luego se institucionalizaron las misiones, ¿no? Pero las primeras se hacían en el periodo de vacaciones de julio. Se elegía una zona de rancheríos y se distribuía ese periodo para visitar distintas zonas de rancheríos. Se establecía toda una jornada de trabajo que comenzaba en la mañana visitando los distintos rancheríos, se hablaba con la población, se veían sus problemas, se analizaban. Luego venía una etapa posterior en la tarde, generalmente de actividades culturales, cine, charlas, espectáculos de títeres, de danza, y luego en la noche los misioneros se reunían a evaluar lo trabajado y a proyectar la jornada del día siguiente. Hay un número de cuadernos de marcha
donde hay un relato de Julio Castro de lo que fue la primera misión. Realmente el relato que hace de la situación que encontraron, de la realidad socioeconómica, de cómo se vivía en un rancherío rural, realmente se resulta por momentos muy conmovedor. Entonces él decía que un primer objetivo de la misión era actuar socialmente. Es decir, los muchachos durante meses, cuando proyectaban la misión, recopilaban alimentos, ropa, que luego distribuían, como un paliativo. Y ese fue un aspecto muy cuestionado en su momento. De ese carácter que muchos interpretaron como de actitud de beneficencia, que no se estaban resolviendo las problemáticas con repartir comida o alimento, pero que Julio Castro entendía que era un paliativo. Otro objetivo era que el estudiante magisterial adquiriera lo que él llamaba conciencia social, es decir, que conociera la realidad in situ, que entrara en contacto con las problemáticas, que no quedara solamente conociendo la problemática socioeconómica de la campaña de la lectura de algún trabajo, sino que entrara en contacto directo. Y un tercer objetivo social que veía en la misión era que era una instancia más de denuncia pública de las condiciones de la campaña. Cuando la primera misión regresó en el año 45, él publica inmediatamente un artículo en marcha, que es un artículo de balance de esa misión, y dice, entre otras cosas: los misioneros se encontraron frente a una realidad que se expresaba por sí sola con irrebatible elocuencia. Aprendieron allí de golpe, pero eficazmente, las contradicciones de nuestro mundo económico, entre vacas y sin carne, entre ovejas y muriendo de frío, en el campo y sin agua, con la escuela próxima y no pudiendo ir a ella por falta de ropa. Aprendieron también que la escuela debe hacer otras cosas antes de enseñar a leer y a escribir. O sea, ¿por qué elegí este fragmento? Porque muestra cómo siempre vuelve y coloca el tema de la educación en el campo de lo social. De esta visión o esta dimensión social del proceso educativo se derivan otras dos ideas que ya mencionamos. Y una es la concepción de la educación y de la escuela como transformadores de la realidad social. La educación rural, según Julio Castro, debe superar el individualismo hacia formas de socialización que acerquen a los hombres, tender a elevar el nivel de vida del medio rural y ser promotora de la cultura de la comunidad. Sin duda que aquí es donde yo más me afirmo para sostener que se adelantó 30 años en lo que constituyó después el eje de los análisis críticos. Aventurada mi afirmación, pero repito, estoy convencida de ello. El análisis que la confianza en la escuela y en la educación como agentes transformadores del medio social aparece ya planteada en la educación rural en el Uruguay, o sea que lo planteó ya en el año 44. Dice: la escuela debe ser progresista y transformadora en el hondo sentido de la expresión. El individualismo económico y social del campo debe ser superado hacia formas de socialización que acerquen a los hombres y les faciliten posibilidades de ayuda mutua. ¿Ven el tema de la solidaridad? Cómo aparece permanentemente, se trasunta en todos sus conceptos, ¿no? Debe también tender a mejorar técnicas de producción y a abrir horizontes para conquistas nuevas. Debe tender a elevar el nivel de vida del medio rural y crear el ideal del progreso auténticamente rural, en el que el hombre busque campo de posibilidades en el medio mismo, sin que para ello sea necesario, como sucede hasta ahora, la salida de la emigración a la ciudad. Bien, si bien yo afirmo que Julio Castro tiene mucho de precursor en el sentido de ubicarse dentro de las visiones críticas, no podemos sin duda afirmar que
que Julio Castro es un crítico propiamente dicho, ¿no? Sin duda que todo el pensamiento de Julio Castro está muy influido en la Escuela Nueva, como estuvieron todos los docentes de aquellos años, ¿verdad? La fuerza con que la Escuela Nueva entra en el pensamiento y en el quehacer, no quedó solamente como una influencia teórica. Hay una enorme influencia ya desde la década del 20, con las experiencias de Sábaso Olaizola, de la experiencia de la Escuela Experimental de Malvin, de Progreso, de Las Piedras. O sea, ya a fines de la década del 20 hay una importante presencia de Escuela Nueva en el Uruguay. Y todos los docentes de aquellos años, 30, 40, están enormemente marcados por la Escuela Nueva. Hay muchas de las afirmaciones de Julio Castro que muestran, es decir, la concepción de que no es posible abordar el proceso educativo sin entender al niño en su contexto, por ejemplo, en su medio ambiente, un concepto muy manejado por Dewey, la influencia del medio ambiente en el proceso educativo, la convicción de que el proceso educativo debe de partir de los intereses y las necesidades del educando, ¿verdad? El transformar al educando en el verdadero protagonista. Todo el proceso educativo debe de partir del alumno y dirigirse al alumno. El alumno como un poco esa discusión que se presentó en aquellos comienzos de la Escuela Nueva entre si el alumno se educa o es educado. Es decir, mientras que la escuela tradicional entiende que el alumno es educado, el aporte viene de la generación adulta a la joven, la Escuela Nueva plantea de que el alumno se educa, sus experiencias, sus necesidades, sus intereses, lo que Dewey de alguna manera llamó la experiencia como verdadero punto de partida del proceso educativo. Y eso se aprecia en el pensamiento de Julio Castro. Pero lo que lo vuelca él hacia posturas de transición, o sea, concepciones de transición hacia la visión crítica, es la confianza que él ve en la escuela y en la educación como un agente que podía y debía, decía él, transformar la realidad social. No solamente veía las posibilidades, sino que entendía que tenía que ser propio de la institución educativa. Es decir, la educación como promotora de la cultura de la comunidad. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera idea, a una tercera idea muy fuerte en el pensamiento pedagógico de Julio Castro y que constituyó el tema central del debate de la enseñanza rural en el Uruguay. La idea de una escuela diferenciadora para el medio rural. Yo aquí expuse nada más que los argumentos manejados por Julio Castro. Vamos ahora a tratar de ver cuáles fueron esas... les dejo unos minutos para que copien, porque, repito, estos son los argumentos, es decir, él era partidario de una escuela diferenciadora para el medio rural. Bueno, estos son los argumentos que él manejaba. El medio urbano, económico, social y culturalmente, difiere del medio rural. También difieren las psicologías de uno y otro medio. El país tiene una sociedad urbana y una sociedad rural que deben actuar coordinadamente. En tanto hecho social, la educación está condicionada por el medio. Algunos de los argumentos que él utilizaba para fundamentar la idea y la necesidad de una escuela diferenciadora para el medio rural. Esperen que... Bien, esta idea no solamente cruza transversalmente toda la propuesta pedagógica de Castro para la escuela rural, sino que fue el tema central del debate de todas las instancias previas al Congreso de Piriápolis. Y fue el gran tema de discusión del Congreso de Piriápolis, además. Ya en el año 33, en el Congreso Nacional de Maestros, cuando se planteó como un tema de importancia nacional el tema de la educación rural,
ya aparecieron dos posturas. En esta temática de si una escuela unificadora o una escuela diferenciadora, es decir, en el debate de una escuela única o una escuela distinta, diferenciada para el medio rural, en ese debate se jugaba la definición de los fines y de las características de la escuela rural. Por eso fue tan central y tan acalorado, según testimonio de algunos protagonistas, los acalorados debates que se suscitaron en las instancias de los plenarios del Congreso y en los trabajos de las comisiones que previamente se conformaban para preparar los temas, tanto del Congreso del 44 y el 45 como del Congreso del 49. Repito, ahí se jugaba todo. Si se partía de la idea de una educación, una escuela única, los fines y características de la escuela rural serían unos. Si se adoptaba la postura de una escuela diferenciada para el medio rural, los fines y características iban a ser otros. Finalmente se impone esta visión, ¿no? La de la escuela diferenciada. Pero interesa ver un poco cómo eran los dos enfoques y qué argumentos manejaba uno y otro enfoque, ¿no? El enfrentamiento entre una concepción unificadora y una concepción diferenciadora muchas veces fue planteado equivocadamente en la época, sobre la base de que la escuela única apuntaba a una escuela capacitadora para la cultura y de que la escuela diferenciada sería una escuela capacitadora para el trabajo. Y fue un error en la interpretación, equivocadamente, porque después vamos a ver que la escuela diferenciadora no aparece planteada como una escuela para el trabajo. El propio Castro dice, no es una escuela de agricultura. ¿Cómo? En la práctica no se dio. Claro, exactamente. Bien, ¿qué argumentos manejaban los defensores de la escuela única? De la que Reina Reyes fue una de las más firmes defensoras, ¿no? En el Congreso del 33 fue amplia mayoría esa postura de una escuela única. Argumentaron, primero, que todos los niños tienen derecho a una educación igual en fines, en calidad y en contenidos, y que por lo tanto esto era independiente del medio social en el que vivieran. Ese fue uno de los argumentos más fuertes. El otro argumento que manejó esta postura de una escuela única fue de que no podía plantearse una escuela diferenciadora porque iba a dividir de alguna manera el país, iba a favorecer a mantener la dicotomía entre Montevideo y la campaña, de que al hablar de una escuela diferenciada se reforzaba esas dos sociedades y esas dos culturas que de hecho se habían planteado históricamente en el país, ¿no? Decía que sostenía esta postura que una escuela rural diferenciada era una escuela para la ruralidad, y una escuela y que la educación va dirigida al hombre y que el hombre es uno solo, es el mismo, no importa si habita el medio urbano o si habita el medio rural. ¿Qué proponía esta postura de una escuela única? Bueno, proponía, por ejemplo, que la escuela debía ser fundamentalmente, o debía proporcionar, mejor dicho, a la escuela primaria rural una formación cultural básica y que se debía pensar en una instancia posterior, podríamos llamar post-escolar, para el aprendizaje de alguna manualidad, de alguna artesanía o de algún oficio que le permitiera desenvolverse en el medio económico. Sí, pero fundamentalmente que la escuela urbana y rural transmitiera una formación básica cultural común para todos y que había que pensar entonces, como decía recién, en instancias post-escolares. Bueno, los defensores de esta postura, de la que Julio Castro fue portavoz, sostenían la necesidad de la diferenciación sustentada en la propia idea de que la educación es reflejo del medio en el que se desarrolla, de que el proceso educativo tiene una dimensión social. En su trabajo sobre el analfabetismo decía Julio Castro, la educación es un hecho social por el que un grupo humano transmite a las generaciones que le suceden su cultura e ideales. Esta transmisión está condicionada por el medio natural
y por el desarrollo económico y cultural de los pueblos. Es decir, en la medida, como sostenía él, de que la educación es ante todo una transmisión cultural, debe adaptarse a las condiciones culturales del medio en donde se va a impartir. Y si el medio es un medio que, como él sostenía, hasta psicológicamente diferente, la escuela para el medio rural no podía ser igual que para el medio urbano. Justamente esa era la crítica más dura que él le hacía a la escuela rural hasta ese momento. Él decía que la escuela rural era como un enclave artificial en la campaña, porque se manejaban los programas, los valores, los ejemplos provenientes del medio urbano. Esta idea, que fue muy fuertemente desarrollada por él en la escuela rural en el Uruguay, lo plantea así: el medio urbano, económico y social y culturalmente considerado, difiere específicamente del medio rural. Aún difieren específicamente la psicología de los tipos humanos de uno y otro medio. Esto hay que comprenderlo porque simplemente es así. El hombre de ciudad va al campo y siente de inmediato la inadaptación. El del campo va a la ciudad y le ocurre lo mismo. Chocan los modos de vida, los intereses, las sensibilidades, simplemente porque las psicologías son distintas. Y dice luego, por eso la consecuencia social que extraen los que siguen ese errado criterio, refiriéndose a los que aspiran a una escuela única, es la de creer que los que reivindican la especificidad del medio rural quieren formar dos sociedades opuestas, la urbana y la rural, y siguiendo la falsa oposición sacan las catastróficas consecuencias inimaginables. Las dos sociedades existen, con todas las variaciones expuestas en los capítulos anteriores. Negarlo es negar la estructura social del país. El país tiene, es la realidad, una sociedad urbana y una sociedad rural. Frente a ese dualismo, ¿qué posición adoptar desde el punto de vista educativo? Dice, frente a la actitud colonizadora, es decir, él llamaba actitud colonizadora porque él decía que culturalmente la capital se imponía a la campaña, transmitía los hábitos, transmitía las costumbres y entonces ocultaba de alguna manera la cultura propia del medio rural. Dice, frente a la actitud colonizadora, ya sintetizada en líneas generales, está lo que se ha dado en llamar la posición ruralizadora. Esta segunda no se ocupa de eliminar ese dualismo, prefiere más bien que subsista, pero coordinándose, entendiéndose ambos modos de vida. Bien, ¿qué proponía entonces? Proponía esta postura, como dice acá, una escuela primaria rural que junto a su función cultural básica proporcionara una enseñanza especializada de acuerdo con las necesidades del medio. Posición que fue la que finalmente se impuso en el Congreso de Piriápolis, después de larguísimas discusiones. Bien, a partir de esta concepción de una escuela de una educación diferenciadora para el medio rural, es que se va conformando en la propia propuesta de lo que fue después el Congreso de Piriápolis y en la propia propuesta de Julio Castro, una concepción de escuela. Y la escuela rural que él concibe es la escuela rural con las características que mencionamos y que ahora vamos a desarrollar. Una escuela rural socializadora, productiva y abierta a la comunidad. Las tres características que no las dice así formalmente Julio Castro, sino que yo las fui sistematizando a partir de cómo él mencionaba las características que debía tener la educación rural. Una escuela socializadora, productiva y abierta a la comunidad. Vamos a ver un poquito qué quiere decir cada una de estas cosas. Una escuela socializadora. Es decir, una escuela que no fuera solamente alfabetizadora. Decía él, las escuelas tienen que dejar de ser centros de desanalfabetización. Es decir, no podía ser un centro a la que el niño iba solamente a aprender a leer y escribir, porque esa era la característica que había tenido hasta ese momento la escuela. Y actuaba, de esa manera actuaba de manera como independiente del medio, transmitiendo valores, transmitiendo pautas, transmitiendo conocimientos que muchas veces estaban desajustados del medio en el que vivía. O sea,
la idea de escuela socializadora se engancha perfectamente con el concepto de la educación diferenciadora, de una escuela que se adaptara a las condiciones del medio social. Por eso él decía que tenían que dejar de ser centros de desanalfabetización. Plantea repensar entonces la escuela transformándola fundamentalmente en una institución con tareas concretas a cumplir en el orden social. Además de enseñar a leer y escribir, y además de transmitir cultura de tipo intelectual, la escuela debía también ocuparse de problemáticas vinculadas, por ejemplo, a los problemas de la producción, de ese entorno, a las cuestiones de orden sanitario. Es decir, la escuela como un centro de irradiación cultural. Y eso, de alguna manera, se experimentó previamente en las misiones sociopedagógicas. Aunque eran situaciones y experiencias muy diferentes, eran muy puntuales, acotadas a un espacio determinado de tiempo y de lugar, pero la función del centro educativo como irradiador de cultura fue una experiencia muy fuerte en las misiones sociopedagógicas, una instancia muy fuerte en las misiones sociopedagógicas. Inspirados en eso. Bien, la escuela abierta a la comunidad. Dejo para lo último lo de escuela productiva. Es decir, la escuela abierta a la comunidad que se engancha con lo de escuela socializadora. Para ser un centro de irradiación cultural tenía que estar abierta a la comunidad. No podía beneficiar solo al niño, debía de beneficiar también al niño y a su familia. Dice, previa a la celebración del Congreso de Piriápolis, se conformaron dos comisiones de trabajo. Una para trabajar el tema de los fines de la educación rural y otra comisión integrada fundamentalmente por los gremiales de la enseñanza, con representantes de las gremiales de la enseñanza, y otra comisión integrada mayoritariamente por el Cuerpo Inspectivo Nacional, que iba a estudiar el tema de las características de la escuela rural. Julio Castro fue el portavoz de la primera de estas comisiones, de la integrada por las gremiales de la enseñanza, que trabajaba el tema de los fines de la educación rural. En uno de los muchos informes que esta comisión elaboró, dice respecto a esta idea de una escuela abierta a la comunidad, dice: la escuela debe intervenir en la vida de la comunidad. El mejor local debe ser el edificio escolar, el mejor consejero el maestro. Para ello es fundamental que el vecino se acostumbre a ver la escuela como si fuera parte de su propia casa. Actualmente predomina la creencia de que la escuela es un lugar de excepción. Hay que sustituir ese concepto por el de que la escuela es la casa del pueblo. Así llamaba él a las escuelas, las casas del pueblo. En ese concepto él hablaba o quería sintetizar esa idea de abierta a la comunidad. Debía ser la escuela un espacio, porque me interesa profundizar un poquito qué entiende eso, porque parece que abierta a la comunidad es claro, bueno, que se abra para que la comunidad de alguna manera se conecte con la escuela, pero era mucho más que eso. Una escuela abierta a la comunidad era transformar el centro educativo en un centro de intervención social. Ahí aparece nuevamente la idea de la educación transformadora. Es decir, la escuela como un centro desde donde, por ejemplo, se fortaleciera el espíritu cooperativo de la comunidad, desde donde se promovieran, donde se promoviera la cultura, las características culturales propias de la comunidad, desde donde también de alguna manera se impulsara obras y realizaciones de interés colectivo. Por eso él decía que la escuela, que el vecino viera la escuela como un lugar al que podía ir habitualmente, no solamente llevar a su hijo o hablar de los problemas de lectura, de lectoescritura de su hijo, ¿no? Bien, el tercer concepto que me parece interesante, que es muy difícil de definir, el concepto escuela productiva. La idea de una escuela rural productiva fue un concepto ampliamente recogido en el Plan del 49. Y es un concepto difícil de definir.
porque, y aquí también Julio Castro aparece como un precursor con mucho de fundador. La idea de escuela productiva no aparece asociada como una escuela productora de bienes económicos. Y aquí también Julio Castro se está adelantando 20 años a lo que fue después el planteo de la relación educación-economía que planteó la teoría del capital humano a fines del 50 y del 60. Se adelantó de alguna manera a este debate, que también fue un tema debatido. Este fue otro de los grandes temas debatidos por todo lo que fue este movimiento de la educación rural. ¿Qué se entendía por una escuela productiva? Sin duda que quedó claro, era claro en Julio Castro que no era productiva en el sentido, como pongo yo allí, de productora de bienes económicos. No es una escuela que forme mano de obra, y mucho menos una escuela que tenga como objetivo fundamental preparar para el mercado de trabajo. La idea de una escuela productiva es la idea de la escuela para el trabajo, pero el trabajo, como pongo yo allí, como dignificación, como formador de la personalidad, como espacio creativo para el individuo, que le ayuda a desarrollar su personalidad y los aspectos creativos de su personalidad. De ninguna manera la educación como preparadora para el mercado de trabajo. En los fragmentos que yo les traje seleccionados, en el último, que está tomado de un trabajo que él hizo en el año 66, luego de su experiencia como asesor en organismos citado por la UNESCO, sobre educación y desarrollo dice, las teorías, aquí ya se había planteado la teoría del capital humano, ya estaba expuesta la teoría, ¿no? Pero cuando él plantea la idea de escuela productiva, todavía no estamos a 20 años de la teoría del capital humano. Dice, las teorías en torno al desarrollo incurren frecuentemente en subversión de valores. Al hecho técnico le atribuyen un significado teleológico y de ese modo convierten en fin lo que solo tiene categoría de medio. Dentro de la misma confusión subordinan el hombre a las exigencias del progreso económico. La expresión recursos humanos, tan frecuente en la jerga desarrollista, es algo más que un modo de decir. Es la designación que responde al concepto del hombre transformado en medio. En el dualismo desarrollo-educación, no participamos del criterio de la subordinación de la segunda al primero. La educación es en esencia parte inseparable de la condición humana y como tal tiene vigencia, funciones y fines que le son propios. Ven que aquí de alguna manera se fortalece ese concepto que ya manejó en el 49, de que la escuela productiva no es una escuela generadora de bienes económicos, sino una escuela fundamentalmente que vea o que forme para el trabajo en su carácter de formativo, en el carácter de formativo que puede tener el trabajo. Como dice Miguel Soler, de allí en más, todas las escuelas rurales del Uruguay fueron productivas después del 49 en el sentido que lo planteó Julio Castro, ¿verdad? En el Congreso de Piriápolis, en el que participaron más de 400 maestros, del que Julio Castro fue un poco fue secretario, ¿no? Fue uno de los 2 secretarios que tuvo el Congreso, pero que además sin duda que fue el alma mater y fue uno de los, no el único por cierto, pero fue uno de los puntales ideológicos de este Congreso. En ese Congreso sin duda que constituye uno de los momentos culminantes del pensamiento pedagógico nacional, porque se conformaba allí teoría pedagógica. Miguel Soler dice, un poco como para ir cerrando esta parte, dice que ese congreso le dejó a los maestros rurales 3 cosas. Dice, les dejó bases teóricas, la teoría sobre la que se va a estructurar toda la educación rural en Uruguaya por varias décadas, hasta la dictadura. Fue el modelo de la educación rural uruguaya hasta la dictadura. Les dejó un programa
dice, un programa rico en posibilidades, un programa flexible, un programa creativo, que permitía además la participación creativa de los maestros en su aplicación. Les dejó una escuela organizada, una escuela rural organizada, con cursos de 4 años para escuelas con un solo maestro, con cursos de 6 años para escuelas con más de un maestro. Y yo le agregaría a Miguel Soler un cuarto elemento. Yo creo que dejó esta experiencia de todo lo que fue el movimiento de la educación rural, dejó un precedente y una enseñanza de que las reformas no se pueden hacer sin los maestros, sin los docentes, si no hay un compromiso, si no hay una participación, si no hay un escuchar las problemáticas y escuchar las propuestas. Yo creo que, aparte de todo lo que dejó de pensamiento teórico, como enseñanza a las nuevas generaciones, creo que fue un ejemplo clarísimo de que para instrumentar una reforma educativa hay que consultar a los docentes, ¿no? Bien, yo no les hice ninguna interrupción y deben estar agotados. No preví que es decir, lo preví, pero después en el transcurso del desarrollo como que me entusiasmé, pensé, bueno, vamos a hacer algún pequeño corte porque querrán ir al baño, a tomarse un café. No lo pensé. Bueno, me gustaría que, no sé, que me planteen preguntas, dudas, aclaraciones. Más de repente. Yo para la próxima instancia tenía pensado trabajar sobre 2 o 3 puntos del pensamiento de Julio Castro. El tema de la laicidad, cómo es abordado desde Julio Castro, el tema de la laicidad, lo que él entendía como una educación laica y el papel de la laicidad en la educación. El tema de la relación, vamos a entrar en un tema bien pedagógico, de la relación, como él veía el tema de la relación primaria-secundaria, que él le asignaba un aspecto importante. Bien, y algunos otros aspectos más, algunas pensaba traerles además, como les decía al comienzo, una especie de reseña bibliográfica de los materiales que son más fáciles de acceder sobre Julio Castro. Por lo menos una selección de algunos materiales, por si a alguno le interesa profundizar, y materiales, repito, con cierto criterio de, un poco siguiendo el ejemplo de nuestro personaje de hoy, con criterio realista, ¿no? Materiales que ustedes puedan conseguir más o menos cómodamente, ¿no? Bien, estoy abierta a toda pregunta, duda, declaración que necesiten. ¿Ninguna? No puedo creer. Yo siempre le digo a mis amigos, o no entendieron, no se maneja.